Como les decía, en la primer clase el doctor Juan Dobón nos contó un poco cómo abordar la cuestión interdisciplinaria, y esta primer clase ya del módulo de diversidad y género, nuestra idea fue invitar a María Laura Marván y Perla Cativa Tolosa, ambas son psicoanalistas, ellas son referentes del grupo Transvivir, que nos van a contar un poco de qué se trata, y trabajan en el Hospital Muñiz. Bueno, ante todo, gracias por la invitación, gracias a Andrea, que siempre fue muy atenta con los mensajes y mantenerme al tanto de todas las cuestiones, gracias a Juan Dobón, que en lo personal debo agradecer que él me ha ayudado mucho, digamos, con su escucha atenta y algunas conversaciones que hemos tenido en relación al tema, a hacer lecturas posibles en relación al espacio y al dispositivo Transvivir, y me parece también que ayudó a que en algunos momentos me pueda como ubicar como lectora, ¿sí? Que dada la complejidad de este tema, hay veces se hace complejo, ¿no? Porque intervienen un montón de discursos, de disciplinas, de entrecruzamientos que hacen, hay veces, bastante compleja, ¿no? La ubicación y las lecturas en relación a ese tema. Partimos de cómo definimos lo trans, ¿no? Y esto, lo trans, toda la pregnancia que tiene y el entrecruzamiento de distintos textos, que me pareció sumamente interesante la clase de Juan anterior, que toma este concepto de intertextualidad, que me parece que es clave, ¿no? Porque no se trata solamente de disciplinas que intervienen, sino los textos en juego. Bueno, a ver, ¿por qué le pusimos este título a nuestra clase? Transvivir es un dispositivo, así lo mencionamos, y tomamos esta definición a partir de lo que a nosotros nos gusta, como lo menciona Barenblick. Les voy a leer un poco cuál es el espíritu de este dispositivo y cómo se originó. Un dispositivo se caracteriza porque lo importante es su funcionamiento, siempre simultáneo a su formación y siempre al servicio de la producción, del deseo, de la vida, de lo nuevo. Trabaja para subvertir líneas de poder y no puede ser definido a priori. El gerundio es fundamental y nunca hay garantías que un buen dispositivo se mantenga funcionando como tal. Después de un tiempo puede ser cooptado por la lógica de la institución y volverse burocratizado y funcional a los poderes instituidos. Este dispositivo o esta manera de trabajar, este encuentro de grupo que tenemos desde el año 2011, incluso previo a la promulgación de la Ley de Identidad de Género, tuvo muchas transformaciones. Como se sabe, el tema de la accesibilidad al sistema de salud no es igual para todas las personas, y fundamentalmente para las chicas trans estuvo llena de obstáculos. De hecho, lo que motivó a generar este grupo de encuentros fue el estado que se encontraban las chicas al ser internadas en el hospital. ¿Por qué? Porque no llegaban a un diagnóstico oportuno y temprano, teniendo las posibilidades, digamos, del sistema de salud de tener los elementos y proponer los elementos para que esto pueda ser posible. Pero entonces se trataba de otra cosa, que era lo que impedía que las chicas llegaran. Impedía que llegaran el tema de la discriminación, la segregación, y como un poco se habló el otro día, ¿no? Como algunas cuestiones que son rechazadas después retornan. ¿De qué manera retornan? En el hospital, con la gravedad de la salud de las chicas. Les decía que esta situación tan desigual en relación al acceso a la salud hizo que las chicas llegaran muy enfermas, incluso para morir. En general es una población de chicas, digamos, su expectativa de vida no es mayor a los 35 o 40 años. Ese estado, digamos, en el que llegaban las chicas aparte en soledad. En soledad significaba que no había compañeras que se acercaran a visitarla por el simple hecho de que si las veían en el hospital podía llegar a ser una situación estigmatizante también para ellas. Bueno, la idea entonces, este dispositivo fue subvertir un poco esta situación en la cual las chicas se encontraban en un mal estado de salud. El hospital convoca a todas las organizaciones
para que se trabaje sobre este tema y que se acerquen propuestas. Quien tomó el guante de esta situación, de esta propuesta y de esta invitación fue fundamentalmente ATA, que es una asociación de travestis, transgénero y transexuales argentina. Dice, bueno, vamos a armar junto con el hospital un grupo para ayudar a las chicas que están internadas. Estas chicas internadas había que acompañarlas de alguna manera, acercarles quizás aquellas cosas que un familiar podría acercarles a una persona internada. Y la función fue formar y acompañar a promotoras de la salud para no solamente hacia las compañeras, sino en armar actividades preventivas y de sensibilización en el hospital. En algunas presentaciones que hemos hecho con Perla nos han preguntado o nos han dicho que hacemos un grupo de promoción trans. En realidad es un grupo de promoción de la salud integral para las personas trans, ¿no? Pero digo, cómo ese deslizamiento termina siendo para la promoción trans. Que de hecho no está mal, no está mal si esto tiene que ver con una visibilización y una integración e inclusión en un espacio. Y se han hecho un montón de talleres y actividades pensados en ese sentido. Estos talleres y estas propuestas partieron fundamentalmente de lo que nosotros podíamos escuchar en estas reuniones y también con las propuestas que hacían desde distintos lugares, de otros sectores incluso, ¿no? Porque en este sentido nosotros decimos que es un grupo de encuentro con la participación de distintos sectores de educación, de, por ejemplo, la coordinación SIDA, la Subsecretaría de Derechos Humanos, y también dentro del hospital, si bien nosotras con Perla somos las que somos referentes, que nosotros queremos decir referentes y no coordinadoras, porque las coordinadoras son las mismas chicas, sino referentes en el sentido de allanar algunas cuestiones y hacer de lazo entre el grupo y la institución. Estas propuestas, en un momento cuando se empezó a hablar de lo trans, todo el mundo quería participar en los grupos, ¿no? Como observadores o querían hacer un trabajo. Nosotros nos mantuvimos firmes en esto con Perla y decíamos que podían participar siempre y cuando tuvieran alguna propuesta interesante de trabajo para ellas. Y de hecho, bueno, muchos voluntarios se ofrecieron a participar y entre ellos, por ejemplo, se desarrolló durante un tiempo un taller literario con perspectiva de género, ¿no? Que apuntaba fundamentalmente a romper con ciertas cuestiones heteronormativas presentes en la literatura. Un taller que la verdad que fue muy interesante, no solamente porque aprendimos a tejer crochet, los que no sabíamos, sino que lo que nosotros decíamos que en ese tejer en conjunto, ¿no? Se iban como entretejiendo estas subjetividades y de hecho, cuando alguien se reúne, se pone a hablar, ¿sí? Y qué mejor material, digamos, para un analista, ¿sí? De que poder escuchar esas conversaciones, ¿sí? Y hacer las lecturas posteriores en relación al tema. Otro taller que fue sumamente interesante y que es más que interesante, es muy convocante, es el taller de maquillaje. Si bien se pensó como una estrategia de convocatoria, la verdad que el taller de maquillaje no tiene nada en este sentido, sino que tiene que ver con cuestiones muy profundas y muy importantes para las chicas, ¿no? La importancia que tiene el tema del maquillaje, de la imagen, en la construcción de esa femineidad. Fue muy interesante en una situación, porque digo, en esto que tiene que ver con una situación de encuentro, de charla, cómo esto también va produciendo ciertos efectos en la subjetividad y cambios, e incluso muchas veces algunas cuestiones tienen que ver con que aparecen ciertos momentos de algo singular que toca a alguna de ellas, ¿no? Después también se hicieron talleres sobre violencia, sobre diversidad. Cuando se hizo el taller de violencia también fue una cuestión bastante impactante cuando nos preguntaban que ellas no podían creer que nunca nos hubieran pegado una pareja. Realmente fue un momento así complicado de poder sustraerse al impacto de la naturalidad con la que vivían su vida de pareja. Bueno, otro de los talleres fue sobre diversidad. En esto
en algún momento que este taller lo propuso la Subsecretaría de Derechos Humanos del área de diversidad, y lo que generó en un principio fue rechazo porque dijeron, ¿qué nos van a venir a enseñar a nosotras, ¿no? Y digo esto como muchas veces el tema del saber, ¿sí? Y que después de bastante tiempo las chicas también pueden pensar que el saber también se construye colectivamente y que no está ni de un lado ni del otro, sino que en ese compartir también se construye saber. Cuando hablaba de bueno, lo que era expresión de género, lo que era elección sexual, la diferencia. El que estaba dando el taller, Diego Borisonic, que trabajó mucho con nosotros, lo que postuló es que dice, ¿qué les parece, digamos, que una chica trans esté con otra chica trans? La mayoría se horrorizaron, ¿no? Y dijeron, tanto nos costó construirnos, dice, como mujeres, y vamos a elegir otra mujer y trans. En un momento empezó como a levantar tímidamente la mano una de las chicas y dice, yo estuve con una chica trans. Y digo, a partir de eso empezaron a pensar que se pueden soportar las diferencias, se pueden pensar en distintas maneras de relacionarse y que esto de lo colectivo no es homogéneo, ¿no? Y me parece que esto fue aprendizaje para todas en ese momento. Bueno, el taller de la discriminación, lo primero que pudieron hablar en relación a ese tema fueron cómo fueron discriminadas, pero con el correr del encuentro empezaron a hablar de las cosas que ellas también discriminan en el otro, ¿no? En este punto de que ninguno estamos ajenos. Y el tema de la apropiación de esos espacios y de ese espacio público, que de hecho el espacio verde que rodea a la sala 8 donde se desarrolla este grupo de salud mental, digamos en el servicio de salud mental, lo decoraron ellas, ¿no? Pintaron unos bancos, tejieron al crochet y decoraron los árboles, ¿no? Digo, como se fueron como armando un espacio y digamos, todo esto que le estoy contando de alguna manera es anecdótico, pero hace a la transformación que fue generando también en el hospital esa visibilización de ellas como trabajadoras de la salud, de la promoción de la salud. En este sentido es sumamente importante cómo hay una autora psicoanalista que trabaja con grupos que se llama Graciela Hassiner. Me gustó mucho cómo ella habla que en algunos grupos que se conforman por rasgos en común, cómo esto se va transformando y pasan de ser víctimas, de padecer algún tipo de cuestión que las une o que los une, para luego ser protagonistas anudadas. Y me parece que tiene que ver con esto, ¿no? De la posibilidad de hacer lazo y en lo cotidiano cómo tratan de armarse un espacio y que quizás también este grupo tuvo que ver con abrirle las puertas a una visibilización desde otro lugar, también extramuros. De hecho, participaron en algunas reuniones en congresos. En la Facultad de Psicología dieron un taller sobre el tema de lo que hacían en el grupo. Todas las cuestiones que tienen que ver con la salud, si se quiere también con la ley, y ahora es una situación muy complicada la que están atravesando, que el otro día cuando escuché a Juan y a Iñaki Rivera que hablaban de los confinados del confinamiento, ¿no? Cómo esta situación en las chicas, que no todas son trabajadoras sexuales, pero hay algunas que sí, y realmente la están pasando mal, pero la salida, digo, el planteo que hacían ellas, que de hecho estamos siguiendo las reuniones a través del Zoom, con todas las dificultades que también eso acarrea, ¿no? Porque no todas tenían la disponibilidad, la conectividad para hacerlo, pero sí, de hecho, se sigue sosteniendo por esa vía, y planteaban precisamente qué hacían, si se exponían, porque de hecho la estaban llamando algunos clientes, o si bien de qué manera seguían con el tema del alquiler, y bueno, con todo el acompañamiento de las otras compañeras, y cómo se fueron buscando y encontrando ayudas para que puedan sostener el cuidado. Digo, cómo la salida fue a través de los lazos que habían establecido y cómo fue comunitaria, ¿no? Muchas veces lo que se pregunta es si son nuevas estas presentaciones de la sexualidad. En realidad no son nuevas, y me parece que ahora estas presentaciones son más visibles, no son nuevas, pero sí también están atravesadas,
como decía la otra vez Juan, ¿no? Que esto del capitalismo viene para quedarse. De hecho, bueno, les brinda más posibilidades desde lo técnico, ¿no? Pero, y esto en un momento hicimos un trabajo con Perla, como a través de lo que fue la ley, el acompañamiento de la militancia, los cambios sociales que se fueron dando, permitieron que tuvieran una presencia que no sea sostenida solamente desde la imagen, sino también con una fuerza, digamos, simbólica que las alojaba de otra manera, ¿no? De hecho, lo que nosotros comentamos siempre es como la transformación de las chicas desde el punto de vista hasta de las vestimentas, de no quedar tan sometidas a un modelo hegemónico de mujer. Cuanto mayor es el sostén simbólico y legal y de jurídico, digo, menos se produce esa alienación en modelos hegemónicos de mujer. De hecho, la vestimenta ha cambiado. Al principio venían vestidas de una manera que tenía que ver con haber construido también su feminidad en relación a ciertos modelos para ir a trabajar como trabajadoras sexuales, y después se fue como modificando, urbanizando, y bueno, también la presentación, ¿no? Cuanto más son alojadas, menos aparece esta cuestión de la querella, que muchas veces es como lo más temido en las instituciones, ¿no? Que hagan ruido, que se enojen, que se peleen con alguien. Y bueno, también se trabajó mucho para que encuentren la manera de qué manera son escuchadas, ¿no? No desde la querella, no desde el desenfreno, sino desde lugares donde decir y cómo decir. Para nosotras la transformación en la subjetividad que generó este dispositivo, que hoy sí es un dispositivo. El maquillaje, como decía María Laura, la verdad que no es un tema menor, todos nos vestimos, la vestimenta, el maquillaje es cómo nos armamos de un cuerpo para salir al mundo, es la presentación de los cuerpos para salir al mundo. Y en relación al cuerpo, cómo se arma un cuerpo, la verdad que todos los presentes aquí tenemos cuerpos trans. ¿Qué quiere decir eso? Todos fuimos transformados, trastocados por el otro. Y un cuerpo que se construye a lo largo de toda la vida. El transexualismo como entidad propia surge en 1950 con el doctor Harry Benjamin, quien establece la diferencia del transexual respecto del travesti y del homosexual. El transexual, dice esta persona, no obtiene una satisfacción erótica del hecho de transvestirse y siempre se siente como alguien perteneciente al otro sexo, rechaza sus órganos genitales sin encontrar placer en ellos, a diferencia del travesti y del homosexual. Más allá de esto, la diferencia que hemos podido ir aprendiendo con María Laura en muchas lecturas que hicimos juntas, Juan Jiménez creo que se llamaba ese libro, ¿no, María Laura? Sobre lo transexual, es que las personas transexuales hacen intervenciones sobre su cuerpo, ¿no? Ya sea de hormonización, operaciones, no solamente de resignación genital, porque puede que sí, como puede que no, se operan, cosa que las personas travesti solamente, me parece bien hacer esta distinción, solamente se trasviste. Allí culmina como en la construcción de esa subjetividad travesti. Como nosotras somos analistas, yo tengo mucha influencia de las lecturas sobre Freud y Lacan, en las que sigo siempre aprendiendo muchas cosas porque es muy complejo, y la verdad que no me cerraba, no me gustaban las frases que me venían de la facultad, ¿no? Como eslogans, ¿no? Que cuando Lacan decía, si hablamos de transexualismo, hablamos de la psicosis, y todo esto. Entonces empezamos a buscar con María Laura, o cada una un poco también por su lado, y lo compartimos siempre, y otras lecturas, ¿no? Libros, internet, cursos de acá, cursos de allá, a tratar de poder ser coherentes con la formación que tenemos, que es la de ser analistas. Y bueno, así fue que encontré que Lacan habla por primera vez de transexualismo en 1957 en el Seminario 4. Y ahí dice, quienes asisten a mi presentación de enfermos han podido comprobar que en uno de nuestros pacientes transexuales, que nos las describió, el carácter verdaderamente desgarrador de la dolorosa sorpresa experimentada el día que por primera vez vio a su hermana desnuda. Luego, hace otra mención,
en una cuestión preliminar a todo tratamiento de la psicosis, define lo que llama el goce transexualismo del presidente Schroeder, que consiste en la práctica de cultivar en su cuerpo la voluptuosidad femenina. Dios mismo demanda hallar la voluptuosidad con él y amenaza con el retiro de sus rayos si él se muestra negligente en el cultivo de la voluptuosidad y no puede ofrecer a Dios lo demandado. Desde entonces he inscrito en mi bandera como plena conciencia el cultivo de la feminidad. Ese goce transexualista es la solución de Schroeder, de ese caso singular. Encuentra en relación a su posición sexuada al no disponer de un significante fálico, porque estamos hablando de la psicosis, y no es lo que pensamos para todos los casos. En el primer capítulo del seminario O Peor, Lacan vuelve sobre el tema del transexualismo, hablando del error que padece el sujeto transexual. Dice que tiene un cuerpo equivocado, que no coincide con el sexo al que tiene la convicción de pertenecer. Diego Borisonic dice que no tiene un cuerpo equivocado, que nació en una época equivocada, que no es lo mismo. Pero ¿cuál es el error? ¿Cuál será el error común, dice Lacan? Que consiste en interpretar la pequeña diferencia anatómica con criterios fálicos. El transexual rechaza los criterios fálicos a partir de los cuales se los distinguió en la repartición sexual, y su pasión es la locura de querer liberarse de ese error común, que hace que la pequeña diferencia comande la diferencia sexuada, volviéndola natural. El problema es que cuando él quiere hacerse reconocer como hombre o mujer, la única manera que tiene de hacerlo es modificando su anatomía. Su único yerro, dice Lacan, es querer forzar mediante la cirugía el discurso sexual en cuanto imposible es el pasaje a lo real. En 1971, en el Atolondra dicho, acuña el concepto de empuje a la mujer. ¿Cómo me complicaba a mí esta frase? ¿Cómo se me venía para diferenciar cuestiones cuando yo estaba escuchando personas trans? ¿Cómo se me venía de este concepto que era más un eslogan que un concepto? ¿No? Para ubicar una serie de fenómenos muy frecuentes en la psicosis que, descritos por la psiquiatría clásica, se remite con ese concepto a Schroeder, remarcando aquello que antes había llamado goce transexual, pero ubicándolo a partir de las fórmulas de la sexuación. El sexo no es la sexuación. Freud escribió en 1905 un texto tan revolucionario que se llamó 3 ensayos para una teoría sexual, y es revolucionario porque lo que vino a plantear es que el cuerpo real del viviente queda trastocado en el encuentro con otro ser humano, desde el comienzo, y las reglas naturales de ese cuerpo real quedan enlazadas, trastocadas a lo simbólico, a lo imaginario. Va a percibir una imagen de su cuerpo que es propuesta por el otro, con mayúscula. Quisiera retomar el enunciado del presente material clínico, ¿no? Dije que al menos había 2 cuerpos en este recorte clínico. ¿De qué cuerpo se trata? El horizonte de la época es de nuestro interés, y nos interesa interrogar cada época porque será el modo de abordar el discurso de la misma, ya que de eso resultará cómo podemos posicionarnos. Y al respecto, lo que destaca el doctor Leibson del proceso de construcción del cuerpo tiene que ver con el investimiento de una imagen. El segundo punto es que este investimiento padece de fallas que son inherentes al proceso mismo de construcción. El cuerpo que regresa con la autopercepción de ser Ingrid y de estar registrada en el Registro Nacional de las Personas parece estar anudado por su vertiente simbólica. Y está el cuerpo de ese espejo, imagen que la angustia le presentifica la falta de unidad. Y por último, está allí la presencia del analista. Lo cierto es que en su dimensión clínica se trata de que con sus singularidades, de un cuerpo transformado por el otro, por el deseo inconsciente del otro, el que se sostiene del fantasma, de la realidad, porque la realidad es uno de los rostros del fantasma. Lo que el otro ve, con mayúsculas, lo que el otro le propone a un niño a que vea, parte de ese deseo y de la economía de goce que está en juego es el erotismo del otro. La dimensión clínica de las personas trans tiene más preguntas que respuestas, porque la posición ética es una sola, la de escuchar a cada sujeto desde la singularidad de su trama discursiva, tratando de leer en sus modos de decir cuál es el cuerpo en juego, librándome de realizar un empuje al diagnóstico, más que un empuje a la mujer. Un empuje al diagnóstico porque se me imponía, como les comentaba, de tal modo la pregnancia, además de un cuerpo anatómico convertido en su reverso, que tomaba la persona de esta analista que soy y me descubría, haciendo hipótesis diagnósticas, lugar que no tengo como estilo para conducir los análisis.
todas las pacientes, o sea, todos los pacientes son la singularidad de un discurso. Yo quería preguntar un poco, por ahí más en relación al dispositivo, esto si podían contar un poco más cómo estaba funcionando actualmente, y contaban un poco el tema del trabajo en relación a la accesibilidad, en relación al grupo, que por ahí tenía que ver un poco con la apropiación del espacio de las chicas, pero lo que me preguntaba es si había cierto trabajo con los profesionales también. O sea, si había como espacios de interconsulta con los profesionales que estaban recibiendo a estas pacientes. Bueno, a ver, quizás por ahí no lo comenté, que este grupo funciona los días lunes de 14 a 16, a 17, y se pensó en el horario de la tarde precisamente para favorecer la accesibilidad de las chicas que si trabajaban de noche, así podían llegar a este grupo a la tarde. Pero también me parece que tuvo que ver, y en esto vuelvo a lo que es el dispositivo, que este dispositivo también fue un intento, y creo que tiene algunos logros, que es de subvertir como líneas de poder, ¿no? Y en nuestro hospital, el hospital funciona de mañana, no de tarde. Y que funcione en salud mental, de hecho, a veces nos han preguntado por qué funciona en salud mental, ¿no? Y sobre todo muchas veces esto de ser bastante cuidadosos en relación a poder separar lo que tiene que ver con la patología mental y las chicas trans, ¿no? Que este me parece que es todo un tema de debate también. En relación al trabajo que hacen las chicas, ha cambiado, y de hecho le han pedido, hasta mandan papelitos a la modalidad de una interconsulta para solicitar que vayan a acompañar a alguna chica internada, ¿no? Digo, el valor, cómo se está valorando, ¿sí?, la intervención terapéutica de las chicas con sus pares. También es verdad que fue todo un tema de debate, el tema si las internaban en sala de hombres o en sala de mujeres. Actualmente se internan solo en sala de mujeres. Y tuvo que ver con el trabajo del grupo que se lograra esto. ¿Por qué? Porque también nosotros íbamos a trabajar haciendo talleres de sensibilización o capacitaciones a aquellos puntos donde había alguna situación de rechazo o de confrontación con alguna de las chicas, o que no las permitían que entraran a determinados lugares. Ellas tienen la posibilidad, ahora pasamos por distintos, se imaginan que en tantos años también hubo muchas idas y venidas, y dependía también de la gestión y de la dirección del hospital, pero siempre hemos tenido mucho apoyo en ese sentido. Y tenían una credencial con las cuales tenían la posibilidad de ir a visitar a las compañeras en cualquier horario. Al ser visibilizadas por su trabajo, y al tener el soporte simbólico de la ley, que no es menor, y haberse apropiado del espacio público desde la actividad como promotoras de salud, ha hecho un cambio también en su modo de dirigirse a cuando fueron maltratadas, ¿no? Al principio, si alguna iba a una guardia, y la trataban en masculino, porque aunque su autopercepción fuera femenina, entonces, bueno, le decía, a ver, ¿cuál es tu nombre? A ver, te voy a denunciar, voy a venir, y era una querella así desanudada, que es la que genera la impotencia más terrible cuando el otro no te ve, cuando el otro no te escucha. Eso no existe más. Cuando alguien de una guardia, o un médico de una sala, o un enfermero, o un camillero, eso, ahora ellas cuentan con otros recursos, que es el de la palabra, de decirle, porque hemos tenido reuniones con María Laura, con el jefe de departamento de urgencias, entonces lo que hemos acordado es, cuando hay algún maltrato, un destrato, lo que sea incorrecto, porque no tienen por qué caerles bien ni mal, solo tienen que ser profesionales serios, y por lo tanto atender a toda la diversidad. Entonces, lo que se hace, sí se pide la hora de la guardia, o el nombre del médico, o de la enfermera, o de quien fuera, del camillero,
y lo que se hace en ese sector después es un taller de sensibilización, no es una sanción que tiene ese profesional, sino tienen que acudir ese sector y en ese horario un taller de sensibilización que en general está a cargo de una chica trans, que es la coordinadora del grupo, que es Jessica Gómez. Primero agradecer la presentación, porque siempre que las escucho, o más que nada las leo, me provoca la misma resonancia en cómo uno va también siendo tomado por la clínica que asiste. Y esta es una clínica en particular. El primer caso que publiqué, me acuerdo en Psicopatología de UBA, fue justamente un caso sobre transexualismo, porque sí, en una revista llamada Malentendido, y que me tocó atender en el Piñero, y fue un caso muy controversial por el tema justamente del empuje al diagnóstico, que me encantó esto que planteas. En aquellos años más estructuralistas de todos, me estoy refiriendo a los 90, sí, había una especie de, no sé si la palabra es estigmatización, pero etiquetas, un labeling, el etiquetamiento de ese error entre el órgano y el falo como significante, eso es psicosis. Y de ahí el para todos, y en una generalización que además de generar ese etiquetamiento, era una generalización que nos dejaba pensar lo que buscamos como analistas, que esto que recordaba María Laura, ser lectores de lo singular, no generalistas ni especialistas, aunque ustedes específicamente tengan un rasgo en la comunidad, por lo menos no solo de su hospital, sino también la comunidad analítica, que se dedican a estos temas. Y otra cosa que me parece también que te deja pensando esta clínica es cómo es un proceso de transformación, no solo en uno, en esos prejuicios y preconceptos que uno arrastra de la época más estructuralista, o de las estructuras subjetivas, sino también que puede verse un pasaje de la transformación a la deconstrucción. Parece que empieza un proceso de deconstrucción de lo femenino, hegemónico, machista, lo que se supone que un hombre quiere, pero también una mujer tomada por eso quiere. Entonces, hay una transformación, y me parece que lo singular es que después de la transformación empieza a deconstruirse, y es acompañada por la función del analista. Y lo otro que es para preguntar a ambas, ¿cuáles son los atolladeros, dado lo complejo de esta clínica, entre el discurso, como esto lo decía María Laura, el discurso clínico, la militancia, el discurso también, sí, hablo de la psicología, no del psicoanálisis, porque yo creo que el que lee ya no lee desde la psicología, lo va a leer, por lo que escucho, en este caso, desde el psicoanálisis, pero también hay un discurso de la psicología, un discurso de la militancia y un discurso clínico que arman, no sé si es un atolladero, por lo menos un nudo. ¿Cuáles son las dificultades que van encontrando? Lo que muchas veces, bueno, porque esto siempre fue un tema que nosotros hablamos de obstáculo epistemológico a la hora de todo esto que escuchamos en el acompañamiento de la militancia, de la restitución de derechos, y a la hora de escuchar que muchas veces eso opera de manera tal que no escuchamos a un sujeto, sino escuchamos a una chica trans. ¿Y esto qué quiere decir? También nos ha pasado de escuchar en espacios de supervisión, por ejemplo, como cuando alguien está en proceso, un sujeto trans, en proceso de conseguir sus documentos, y esto es un proceso y tiene que, gracias al trabajo, decantar en qué momento, escuchamos a analistas, y que a nosotros nos ha pasado con otros ejemplos que ahora no se me ocurre, pero decir, bueno, hay que ayudarla a sacar el documento, ¿quién se puede ocupar de ayudar a acompañarla? Y nosotros lo que le marcamos que no era el momento todavía para esa chica, ¿sí?, de ir a tramitar su documento. Esto tenía que venir por añadidura, ¿sí? Digo, ¿cómo hay veces esto de facilitarle las cosas y que está todo bien que haga su documento, obstaculizaba el escuchar
que tenía que llegar ese momento en que pudiera hacerlo ella, si lo quería hacer. En esto digo que cómo opera como obstáculo cuando un saber no te permite escuchar. Gracias a estos espacios de debate, para pensar con otros, nos ayuda a hacer lecturas y me parece poner en evidencia estas lecturas. Porque si no nos quedamos, como dice Heidegger, solo en lo interesante. Y quedarse solo en lo interesante es quedarse ahí en el medio e implicado en lo que uno está escuchando. Entonces, me parece que, y me pareció sumamente valioso esto de el intervalo, y sostener ese intervalo, y sostenerlo vacío ese intervalo. Porque para algo de esto que circule, ¿no? Y como psicoanalistas y también como trabajadores de la salud mental, trabajar en un hospital público, es generar los espacios para que la palabra circule. Sí, pueden ser dispositivos analíticos individuales, pueden ser dispositivos grupales, pero la idea es que más allá de operación o no, que la palabra pueda también operar, ¿sí? Y que haga las cirugías que tenga que hacer la palabra. Creo que este es el punto, ¿no? La palabra, porque yo creo que el intervalo se logra si uno deja de fetichizar la escucha. ¿En qué sentido? En que tener la cualidad de escuchar, que es un modo de dejar venir la palabra, no está mal, pero no es patrimonio ni del psicoanálisis ni de aquello que queremos construir como intervalo. Pero los abogados también, cuando vos tenés una entrevista con un abogado, te dice, a ver, cuénteme qué le pasa. Entonces, digo, la disposición a la escucha es una disposición a dejar venir. Me parece que esa palabra que interviene quirúrgicamente, para tomar la analogía que decís, María Laura, parece que es una palabra, la escucha en acto es otra cosa. Es una palabra que incida en algún cambio de posición. No solo en el que la dice, sino también en el que escucha, lo que decíamos antes. Quería realmente felicitarlas por la presentación, me impactó mucho, y me quedé pensando muchas cosas, sobre todo esto que vos decías, el término de construcción. El término de construcción me remite a muchísimas cosas, algo que siempre estamos haciendo, deconstruyendo. ¿Deconstruyendo qué? En parte también deconstruyendo un discurso, ¿no? Porque acá me parece que se asimilan tres escenarios. Un escenario social, el de los encuentros, un escenario civil, el de la civitas, el de lo legal, el del lugar estigmatizante que durante mucho tiempo este tipo de situaciones tuvieron, y después el ámbito más íntimo de lo subjetivo, que es con lo que trabajamos nosotros, ¿no? De la escucha. En ese punto me gustó mucho lo que decía Juan Dobón, cómo alojar el intervalo, porque esto es un intervalo. Siguiendo con este término de construcción, y bajo la misma línea del autor propuesto, bajo ese término, no tiene ningún indicio de esa construcción logo-falocentrista, que a veces, si no leemos muy bien a Freud, creemos encontrarlo en la lectura de Freud. Lacan intenta emascular ese discurso, donde hay una dimensión estructural situada sobre el falo en el discurso freudiano. Lacan pone una falta. Parece que todavía eso por ahí a uno lo confunde, porque el discurso que trata de alojar toda esta problemática tiene que ver un discurso más bien que con Derrida sería de la diseminación. No es una cuestión de regulación sexual, como podríamos leer en Krafft-Ebing, con esos 1500 casos de perversiones que él describe en ese libro de 1886, ¿no? Pero es una cuestión que tiene que ver con géneros. Ahora, yo pregunto, el término género es complicado porque el género aloja especies, ¿no? Entonces, si uno quisiera especificar al máximo esa cuestión que el género todavía no termina de diferenciar, tendríamos que ir quizás a una cuestión mucho más puntillosa, que es el deseo de cada uno, ¿no? La singularidad extrema. Y ahí creo que hay un tema. Otro término, bajo esa misma lógica, es el término de poder. El empoderamiento, uno lo podría entender bajo el término latino potestas,
¿no? Que quiere decir poder, poder de dominio. Pero también hay otro término latino que es potentia. En ese punto yo soy más espinosista. La potentia quiere decir con algo del orden de un poder dado por algo que Spinoza decía, el deseo, ¿no? El deseo entonces creo que aloja una diferencia extrema que incluso en estas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de género, me parece que siempre domina, ¿no? Mucho más que la anatomía. El deseo me parece que entonces dice la última palabra, y en ese punto me parece que es bueno escucharlo, en el sentido que por ahí un sujeto puede encontrar una situación que lo nombre desde el deseo, y no desde la anatomía. Pero me parece excelente la propuesta que ustedes han traído, y me parece que inaugura todo una serie de consideraciones que uno podría vertir al respecto. Así que muchas gracias. ¿Por qué ustedes piensan que en otros servicios de salud mental no asistimos a población trans más allá de los efectos segregativos? Creo que, bueno, en el hospital en particular tiene que ver lamentablemente con una asociación particular entre lo que es el VIH o el SIDA y las personas trans, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, pero me parece que más allá de eso también tiene que ver, y volvemos al tema de la lectura, alguien pudo leer en esa incidencia, digamos, de casos tan graves en los que llegaban a internarse, que algo pasaba, ¿no? Un poco con la lógica de lo que no funciona, a ver qué está pasando, ¿no? Tomándolo como un síntoma. Me parece que podemos hablar de hospitalidad, pero tampoco pensar en una hospitalidad plena, porque es una idea romántica que es una hospitalidad plena, sino soportar, digamos, no es una cuestión de hospitalidad, tiene que ver con alojar lo extranjero, y lo extranjero también es lo alter, lo otro, la otredad. No siempre es fácil y no siempre se puede en un grupo soportar esto, pero bueno, me parece que también hay que abrir los espacios para que esto se produzca. En principio me gustó mucho la presentación que hicieron con respecto al caso clínico. Es una de las pocas veces que realmente escucho un caso de una persona trans donde no se hable de psicosis. Y por otro lado también leía, no me acuerdo si era de Butler o de quién, cuando hablaba sobre el binarismo de los sexos, ¿no? Y ella decía, una de las primeras, de lo primero que se habló sobre género era que el género iba asociado, había una cuestión como innata, que era el cuerpo, el sexo biológico, y a eso se le sumaba el género, que serían como todos los comportamientos que se debe tener según el sexo asignado al nacer. Pero lo que ella destacaba era que el binarismo era posterior al cuerpo anatómico, porque cuando el cuerpo anatómico en el nacimiento no encaja con lo que se dice que es un cuerpo de varón o un cuerpo de mujer, es cercenado quirúrgicamente para que encaje, con lo cual el binarismo es posterior a la aparición del cuerpo, o sea, en esa estructura surge el cuerpo. Y me parecía muy interesante también esto de lo trans como una posibilidad de ser habitado lo trans, ¿no? Como no varón, no mujer, no, o sea, no solamente esas dos opciones, sino la posibilidad de habitar lo trans. En esto de, tal vez alguien no quiere hacerse el cambio de documento, ahora en este momento o nunca, hay quienes precisan terminar su transformación o hacer el pasaje con una cirugía de reasignación de sexo, como se la llama. Hay otras personas que no, y es muy interesante las formas de habitar los cuerpos y la sexualidad y los géneros que propone lo trans, y que está bueno que podamos pensar en general, ¿no? Como para aplicar a todos, y la E también, el todes. El todes lo que viene también es como a intentar hacer estallar un poco lo binario, ¿no? Porque todes no es solamente incluir las y los, es incluir a quienes no se identifican ni en las ni en los. Quería comentarles eso. Bueno, a ver, digamos, el tema de la anatomía y el cuerpo, bueno, cuando Freud dice la anatomía es el destino, me parece que también podemos tomar este término anatomía, no en un término orgánico, sino esto de corte. Y quizás en ese sentido sí es un destino posible para alguien
para un sujeto habitar ese cuerpo con esos cortes y que nosotros llamamos, digamos, también identificaciones. Y ahí incluye, digamos, lo que sería el género. Pero la manera de habitarlo es totalmente diversa. El tema es soportar esa diversidad, ¿sí? Soportar, digo, de sostenerla y hacer, digamos, un vacío, ¿no? Llenarlo de contenido a ese intervalo. En relación al tema de la primera vez que vos decís que escuchás un caso que dice no todos los sujetos son trans, son psicóticos, pero que presento psicótico. Yo creo que, y esto es una hipótesis personal que también lo hablé con Per, es que si no damos lugar a que lleguen, solamente se toman en tratamiento aquellos sujetos trans, quizás psicóticos por el ruido que hacen. Bueno, la verdad es que fue un encuentro excelente y les agradecemos nuevamente. Bueno, por hoy tenemos que ir cerrando, pero ya tendremos otra oportunidad para seguir hablando de esto y para seguir deconstruyendo, ¿no?, esta realidad.